Buenos días a todos. En esta mesa vamos a compartir nuevas iniciativas, nuevos modelos, nuevas herramientas para el aprendizaje. Estamos en un entorno constante de cambio y para ello hemos traído a 3 líderes de formación. Nos acompaña aquí a mi izquierda Alfonso Bustos, jefe de la Academia Digital para RICO Europa. También tenemos a Francisco Fras, líder global de IT y talento para Nestlé. Y contamos también con Enric Herranz, director de Servicio de Formación de la Diputación de Barcelona. Como comentábamos, en este momento de cambio, todos los departamentos del ENDI y transformación y talento están evolucionando. Hablamos ya de hiperpersonalización, no de personalización en el aprendizaje. Ya no solo hablamos de agilidad, hablamos de velocidad, de aprendizaje just in time, formación aplicada al puesto de trabajo. Hablamos de nuevas formas de aprender, de interactuar e incluso nuevas formas de medir el éxito en el aprendizaje. Contarme, ¿qué estáis haciendo en vuestras organizaciones y cómo apoyáis en la tecnología para liderar este cambio? Cuando me refiero a tecnología, no solo nos referimos a inteligencia artificial, sino LMS, experiencias inmersivas, acercar, digamos, la formación a un público masivo. Enric, si quieres comenzar tú, ya que tu caso es un poquito más diferente. Muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros tenemos una realidad algo diferente. Somos una administración supramunicipal, damos cobertura a más de 300 administraciones locales con diferentes tipologías de organización. Os podéis imaginar que en nuestra cartera de clientes tenemos tanto ayuntamientos como este, el del Hospitalet, con una plantilla cercana a los 2.000 trabajadores, pero también tenemos ayuntamientos en los que solo hay un empleado público, con lo cual os podéis imaginar la heterogeneidad de perfiles profesionales que nos encontramos. Diríamos heterogeneidad porque nos podemos encontrar desde un policía local a un economista, a un asistente social o es igual, o a un peón de obras, ¿no? Os podéis imaginar que tenemos identificados del orden de 110 perfiles profesionales que de alguna manera requieren de una capacitación muy diferenciada, ¿no? muy al uso, ¿no? Entonces, en ese marco, uno de los lemas de la Diputación es sobre todo dar cobertura un poco al objetivo que tiene el aprendizaje y el desarrollo, ¿no? El hecho de que esos empleados públicos no olviden que sirven a un interés general, ¿no? A un interés colectivo, a un objetivo organizativo. No están allí para formarse personalmente, sino de alguna manera para dar cobertura a un puesto de trabajo que cuanto mejor rinda, mejor satisfará las necesidades de la organización y mejor prestación de servicios a la ciudadanía desarrollará, ¿no? En este sentido, bien, tenemos muchísimas iniciativas. Yo pondría sobre todo de relieve, para no alargarme, sobre todo aquella inversión que hemos hecho en la formación, de alguna manera, de autoaprendizaje. Tenemos del orden de 900 recursos de autoaprendizaje abiertos, completamente abiertos a la ciudadanía, es decir, están pensados para empleados públicos, ¿no? De administraciones locales, pero son recursos en los que hemos trabajado mucho, hemos curado mucho los contenidos, hemos invertido mucho en su producción, en diferentes formatos, de todo tipo, audio, vídeo, wiki, etcétera, y que no dejan de ser un complemento a la vasta oferta formativa que dirigimos a esos colectivos. Tenemos del orden de más de 1.500 acciones formativas destinadas a esos perfiles profesionales y a otras modalidades de aprendizaje que están muy relacionados con el aprendizaje social, ¿no? Comunidades de práctica, incluso la inversión que hemos hecho en ludificación, ¿no? El aprendizaje basado en juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, esos recursos de autoaprendizaje acompañan al empleado más allá de asistir a una formación reglada. Y además hemos iniciado desde hace un tiempo una iniciativa en la cual acreditamos el conocimiento que adquieren autoformándose. Realizamos una serie de convocatorias para que puedan demostrar que realmente han aprendido y, por tanto,
acreditar esos conocimientos. Es un programa que hemos denominado Autoacredítate, ¿no? Donde la tecnología precisamente juega un papel muy importante, porque evidentemente los recursos están en línea, pero es que el proceso de acreditación es un proceso en el que hay poca intervención humana. Básicamente es un proceso en el que la tecnología, nuestro entorno virtual de aprendizaje, nos facilita todo ello, ¿no? Después podremos hablar de alguna experiencia más en la que estamos invirtiendo, como es, por ejemplo, experiencias de inteligencia artificial en un sentido y de simuladores virtuales en procesos de formación de gente o de empleados que atienden al público. ¿Y habéis experimentado algún cambio en un periodo razonable de tiempo o es un proceso a largo plazo que acredita, que requiere acompañamiento? Bien, este proceso se tiene que acompañar sobre todo de un proceso comunicativo, ¿no? Porque al final los funcionarios, ¿no? Los empleados públicos, ya sabéis que también somos un poco resistentes al cambio, ¿no? Lo cierto es que todo proceso de innovación que hemos realizado desde el ámbito de formación ha tenido muy buena acogida. Y eso quiere decir que tenemos miles de solicitudes por ejemplo, de acreditación, de realización de microcursos, ¿no? Todo el tema del microaprendizaje, etcétera, etcétera, o, por ejemplo, en procesos de ludificación. Con lo cual, es muy importante en este sentido el trabajo que realizan nuestros referentes de formación en el territorio. Al final nosotros tenemos dos figuras clave. Una es el responsable de formación o la persona que interlocuta con nosotros de cada una de esas 300 administraciones, que de alguna manera nos hace de rótula, ¿no? De enganche con toda la plantilla, y por otra parte nuestro referente de formación. Nosotros tenemos una figura en cada uno de los ayuntamientos que no deja de ser un facilitador, y no solo ofreciendo formación a peso, sino también ofreciendo cualquier novedad, cualquier innovación que podamos trasladar. Muy interesante. Francisco, cuéntanos, en SLE, ¿cuál es el mayor reto en este sentido que os habéis encontrado? Hola, buenos días a todos, lo primero, y muchas gracias por la invitación. Y bueno, en SLE realmente hay un cambio importante, ¿no? Con toda la tecnología, y muchas veces yo creo que la propia adopción a esta tecnología y a estos nuevos cambios, yo creo que es el mayor reto que tenemos, ¿no? No solo la tecnología cómo evoluciona, sino cómo la gente se adapta a este cambio. Diría que para destacar hay una parte muy importante de integración en las Learning Experience Platform, ¿no? Que serían plataformas en las que integramos todos los datos de la persona para, por supuesto, ofrecerle una personalización tanto para su posición actual como para sus aspiraciones, para su momento, pero la otra parte, yo creo un poco diferente, ¿no? A lo que tenemos es que hacemos mucho énfasis en la parte del modelo de formación del 70-20, ¿no? El 70-20-10, evidentemente tenemos estas formaciones disponibles, pero 20, por ejemplo, hemos abierto para disposición de nuestros empleados encontrar mentores en las áreas específicas que les gusta aprender, que les gusta desarrollarse, de manera virtual, con lo cual, imagínate, la red de posibilidades se abre y pueden contactar, pueden acordar y pueden aprender desde la distancia. Lo mismo con el tema de experiencias, creemos que es crítico para realmente aprender y consolidar el aprendizaje, y lo que hacemos también es abrir oportunidades que llamamos Agile Assignments, en las cuales durante un 20%, 10-20% de dedicación según el assignment, y durante entre 2 y 6 meses, depende del proyecto, una persona se integra con un equipo para, sobre todo, aprender y desarrollar ciertas skills. O sea, hablamos prácticamente de una inducción, ¿no? Ni siquiera una formación. Garantizáis en un tiempo razonable que esa persona esté lista para desempeñar el puesto. Exacto. Seguimos este modelo 70-20-10. Tenemos nuestras píldoras formativas, evidentemente, para coger este contacto inicial, para la parte más teórica, para consolidar, pero luego pedimos que esto se aprenda de otros y sobre todo se experimente, ¿no? Y se ponga en práctica lo aprendido. Todo ello integrado en una plataforma basada en inteligencia artificial que te personaliza, y en función de tus necesidades, del punto que quieres desarrollar, del punto que quieres ir, ya te hace las recomendaciones tanto de los Agile Assignments que hay disponibles que te van a venir bien, como de los mentores disponibles para conseguir, como estas formaciones personalizadas. Interesante, ¿no? Ese equilibrio entre personalización y escalabilidad o uso de la inteligencia artificial, al final pues lo compensamos con los perfiles más senior o más enfocados a formación, ¿no?
Pero bueno, tú que estás muy involucrado en talento, ¿cómo medís esa necesidad de skills para ese futuro cercano? Es decir, ¿estáis preparados? ¿Lo tenéis claro? ¿O va surgiendo por el negocio? Sí. Las necesidades realmente, con la velocidad en la que cambia, ¿no? todo el entorno actual, es bastante difícil porque cualquier cosa queda obsoleta mucho más rápido que antes, ¿no? Entonces, lo que hacemos mucho énfasis es en escuchar muy bien al negocio, entender muy bien cuáles son las tendencias, hacia dónde va el negocio e intentar anticiparnos. Y esto de una manera constante, porque lo que hoy nos vale, probablemente mañana ya es algo que ya empieza a quedar obsoleto y necesitamos dar un paso siguiente. Entonces, este contacto con el negocio constante para intentar entender sus necesidades, sus tendencias e intentar anticiparnos, yo creo que es la clave. Interesante, después hablaremos un poquito más de eso. Alfonso, ¿qué estáis liderando en Recode a nivel de tecnología? Cuéntanos un poco. Bueno, buenos días a todos y todos. Liderando, no demasiado. Pero bueno, algo os contaré. Primero quería decir, Enrique, me parece fascinante lo que hacéis en la Diputación. O sea, las capacidades de impactar en el ámbito comunitario que tenéis me parecen brillantes. Por supuesto que es totalmente diferente a lo que hacemos en las organizaciones, pero te felicito y yo creo que el reto que tenéis es todavía más intenso, más complejo, pero el valor que podéis agregar, ¿no? Porque finalmente nuestros colaboradores en las organizaciones son parte de esa comunidad, Enrique. Son parte de esa sociedad que está entrando cada vez más en esos detalles. Así que sigamos hablando porque me interesa saber cómo desde las organizaciones también podemos impactar en ese ámbito. Luego nosotros en Rico, por supuesto que estamos trabajando en ámbitos de IT y en el área digital que yo dirijo, talento digital. Y es verdad que el reto tecnológico es potente, es poderoso. Nosotros hemos pasado del LMS al LXP, del LXP al Talent Marketplace. Estamos ya usando inteligencia artificial en muchos de nuestros ámbitos, pero el reto principal tiene que ver con nuestra conversación con talento. El reto principal es que en Rico estamos viendo cada vez más claro que el trabajo tal y como lo entendemos, es decir, las actividades que las personas llevan a cabo en el día a día, las skills que ponen en marcha para ejecutarla y la forma en la que las aprenden está cambiando muy rápido. Entonces, esa relación para nosotros es fundamental. La tecnología nos puede ayudar a entender mejor cómo estamos generando este proceso con talento, pero es verdad que la conversación con HR desde L&D no es fácil, es compleja. O sea, entender vuestros workforce planning, ¿no? Vuestras definiciones de job description, incluso, si me lo permitís, abandonar la job description como eje elemental. Nosotros estamos explorando una idea que os la comparto brevemente, tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de las capacidades de nuestros data scientists, desde data analysts, data engineers, data scientists. Hicimos un programa piloto hace más de un año que fue un exitazo en resultados, nos permitió aprender, iterar, mejorar. Lanzamos una convocatoria, recibimos más de 200 solicitudes en toda Europa y cualquiera pensaría es un éxito, ¿no? 200 personas interesadas en desarrollar esas habilidades. Y luego nos dimos cuenta que teníamos que movernos más hacia la microacreditación de skills, porque en realidad el programa a largo plazo, con mucho hands-on, con mucho practice, con mucha certificación de partners como Microsoft o Amazon Web Services o VMware, etcétera, funcionaba, pero no estaba dando esa capacidad de flexibilidad, de necesito ahora mismo una skill para mi trabajo, porque mañana voy a estar en un proyecto que requiere que no solo sepa Power BI, sino que sepa Snowflow, o que sepa Snowflake, o que sepa Fabric. Y nos dimos cuenta que ese era un gran reto. Entonces nos estamos moviendo a tratar de reinterpretar vuestras talent description, job description, workforce planning. Estamos tratando de interpretar más rápido y cada vez en más micro las skills, y estamos moviéndonos mucho a que estos programas ofrezcan recursos tecnológicos para tener una microcredencial rápido, y que si nuestros colaboradores consiguen X número de microcredenciales conectadas, tienen un programa acreditado. Este es un gran reto y estamos descubriendo que la conexión entre estas tres cosas, cómo describimos el trabajo, las skills que esperamos que desarrollen, la flexibilidad para desarrollarlas más rápido, más en el flujo del trabajo, apoyado en tecnología, esa es la clave. Así que sí, lo que me permitís que cierre con esta idea es que la clave ahora mismo para nosotros en Rico en L&D no está en la tecnología, está en la interacción entre todos los ámbitos de HR y con el negocio, para entender más rápido
cómo desarrollar las skills que requiere el negocio. Fíjate tú que no es tecnológico el reto. Bueno, la pregunta era cómo os apoyáis en tecnología, es decir, no deja de ser una herramienta que pone en valor a las personas. Y hay algo que habéis mencionado los tres y que creo que también está en un proceso de cambio, sobre todo ahora con el equipo de Data Science. ¿Cómo medís o cómo analizáis ese comportamiento en base a datos? ¿De qué os servís? Es decir, recientemente, y probablemente muchos todavía seguimos reportando número de horas, número de completitudes, hemos alcanzado un 80% de la población, hemos alcanzado un 70%, esto es éxito, esto no es éxito, tenemos un Net Promoter Score de no sé cuánto. ¿Esto nos sirve ahora? ¿Nos vale para estas microcredenciales necesarias para esa aplicación al puesto? No, yo creo que hace muchos años que ya no nos sirve. O sea, esos indicadores, por aquí está Fran de mi equipo hace unos años, Enrico, lo primero que aprendimos hace muchos años a decir, esos indicadores tradicionales del L&D no son los indicadores clave del L&D, ya no lo son. Son importantes, sí los podemos tener, número de horas, cursos impartidos, sesiones presenciales, sí, tengamos esos datos, pero no son los indicadores del L&D. Los indicadores del L&D son el negocio. ¿Cómo estamos impactando, por ejemplo, en los leads de negocio? ¿Cómo estamos impactando, por ejemplo, en los dashboards que resuelven un problema? Y os pongo un ejemplo muy claro. Para mi equipo, por ejemplo, especializado en ayudar a la transformación de las skills asociadas a datos, el indicador clave es cómo están poniendo en marcha los elementos que estas personas están creando, como dashboards, por ejemplo. Y nuestro indicador más importante, encontremos la práctica de uso y cómo el negocio lo está incorporando. Y solo para ponernos un ejemplo, encontramos varios ejemplos muy buenos de desarrollos de dashboard y guías de cómo utilizarlos que estaban impactando el resultado de negocio. O en ahorros, por ejemplo, o en llegar más rápido al cliente, o encontrar insights con el cliente. Entonces, creo que estos indicadores es el momento de ir a por ellos. Y tenemos la tecnología para poder identificarlos. Tenemos la tecnología para una trazabilidad de la aplicación de las skills. Así que yo diría que todos estos tradicionales indicadores de formación ya no lo eran, no lo son y no lo serán importantes para el negocio. No volverán. No volverán. Mejor que empecemos a buscar indicadores que nos ayuden a entender cómo desarrollo la skill, aplico la skill, aporto algo al negocio y luego, si me lo permitís, ¿cuál es el siguiente paso? Si me dijeras cuál es el indicador que yo voy a buscar más en el futuro, es aquel que me permita saber qué va a necesitar cada persona en el siguiente año, en el siguiente trimestre. Si lo consigo, ese será un indicador clave para mí. Y por añadir, Alfonso, porque este es muy buen punto, lo que nos hemos encontrado también nosotros muchas veces que depende del tipo de formación, tenemos que adaptar el tipo de indicador que vamos a seguir, ¿no? Pero comparto totalmente que tienes que ir al impacto, no a cómo evalúan el curso, sino al impacto que el curso tiene en las personas en el futuro. Entonces, como ejemplo, cursos de negociación en ventas, la medición es los ahorros generados un año después de este curso utilizando las técnicas aprendidas, o cursos de liderazgo para managers, pues lo que intentamos ahí medir es, tenemos como un People Manager Effective Index, unos indicadores que hacemos anualmente, ver la evolución de este manager, de cómo le evalúan su equipo en ciertos. Entonces, aquí realmente, ¿no? Cómo te ha impactado, no tanto lo que dices tú, horas de formación, completamente de acuerdo contigo. Interesante, de hecho, en administración ese beneficio para el ciudadano se mide también de forma inmediata, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo precisamente. Yo diría que los indicadores clásicos no es que no sean importantes, sino que de alguna manera ya hemos superado ese proceso, ¿no? Es decir, aunque a veces es lo que más vende también, porque a veces cuando, en nuestro caso, ¿no? Nuestros dirigentes nos piden datos, nos piden datos cuantitativos, ¿no? ¿Cuántos cursos? ¿Y cuánta gente? ¿No? Y etcétera. ¿Cuántos acreditados? ¿A cuántos ayuntamientos habéis llegado? Etcétera, ¿no? Claro, nosotros esto ya está incorporado en nuestras memorias de gestión como un proceso cíclico y que ya lo tenemos muy superado, pero en cambio yo creo que el reto es precisamente ese, el de evaluar el impacto. El impacto en las administraciones es una asignatura pendiente y creo que es un proceso que no es estrictamente formativo. Yo creo que es un proceso organizativo, porque debes de involucrar a muchos actores en ese proceso de evaluación. Yo no sé si a una persona le ha servido una determinada inversión formativa en una materia
si su mando, si su responsable no hace un seguimiento y si no me lo reporta. Eso, en algunos casos, creo que es más o menos medible, ¿no? Sobre todo en lo que hace referencia a las competencias técnicas. Podemos establecer métricas, indicadores que nos permitan evaluar eso, ¿no? En las soft skills tengo mis dudas, porque creo que hay un componente de subjetividad a la hora de analizar esos procesos que no sé hasta qué punto, a no ser que los puestos sean muy finalistas, es decir, pues quiero mejorar la capacidad de atención al público de las personas que están en las oficinas de atención al ciudadano. Bueno, y eso es relativamente sencillo, porque es poner el micrófono a la ciudadanía. ¿Ha mejorado el índice de satisfacción de la atención recibida o no? Pero ¿cómo mejoras la capacidad de trabajar, o cómo mides, mejor dicho, la capacidad de trabajar en equipo? O la capacidad que has tenido de negociar, o la capacidad que has tenido de escuchar activamente, o de liderar incluso. ¿Lideran mejor nuestros managers, nuestros directivos? Bueno, lo veo complejo. Ojalá lleguemos al proceso, estamos invirtiendo en ello. Pero es un proceso, como decía al principio, que lo veo más de corte organizativo que estrictamente formativo. Con toda la organización. Francisco, tengo una pregunta, bueno, para la mesa, pero me gustaría empezar contigo. Hay modelos que ya hablamos prácticamente de agentes asociados a cada perfil, un poco en esa personalización que comentabas antes. ¿Crees que esto nos va a llevar a un escenario donde hablemos prácticamente de un coach, un formador por persona? Pues yo creo que sí. De hecho, ya estamos viendo ejemplos reales, ¿no? Y hay un punto muy importante, ¿no? Que incluso nuestro jefe mundial de Information Technology, ¿no? Cuando habla de la inteligencia artificial, el uso se fomenta mucho en nuestra empresa que utilicemos, siempre dice, no lo utilicéis como un buscador de Google, sino utilizarlo como alguien que conversar. O sea, ya no es búsqueda de datos, sino conversar con él y desarrollar, que es donde le sacáis el auténtico valor. Y a partir de aquí yo creo que es la vía que estamos teniendo. Por poner ejemplos, hace poco me acuerdo que teníamos una conversación en la reunión anual de talento. Históricamente tú sacabas lo que llamamos el talent snapshot con todos los datos comprimidos de cada empleado, lo ponías, ibas discutiendo y ibas confirmando. Ahora no, ahora pusimos todos los talent snapshots en un servidor, creamos un agente que nos recuperara datos de allí y vamos hablando y decía, el que quiera saber algo específico de los 100 personas que estamos hablando, usar el agente y tenéis la información, porque quizás tú los conoces bien, no lo necesitas, pero tú quieres saber un poco más, o si queremos buscar un candidato para esta posición, nos puede dar con toda esta información. Entonces, vamos en esa línea. El tema de coaching, también estamos empezando a hacer pilotos con coaches virtuales. Y aquí yo creo que está un poco siempre la criticidad, ¿no? De decir, oye, pero el coaching humano es inigualable y estoy de acuerdo. Un buen coach humano es inigualable, pero el coach virtual lo que nos ayuda es a democratizar el coaching. Es decir, cuando tienes una red tan extensa de personas, pues imagínate que dices, no, quiero dar coaching a 5.000 personas de mi plantilla, ¿no? Probablemente es inviable, tienes que priorizar. Pero ofrecer una herramienta digital que diga, oye, cualquiera de vosotros que lo quiera utilizar, lo podéis hacer, yo creo que es una ventaja. Con lo cual, estamos en este modelo mixto, pero sí, estamos empezando a utilizar ambas soluciones. ¿Tienen sentido los mapas de talento en este modelo? Yo creo que sí, yo creo que tiene mucho sentido. ¿Qué papel juegan? Cuéntanos un poquito más. Sí. Bueno, una de las soluciones ligadas a estos mapas de talento que estamos intentando integrar, sobre todo a partir, y esto sí que requiere una buena información, ¿no? del empleado, de sus aspiraciones, ¿no? De sus aspiraciones y de sus competencias, habilidades, skills, que podemos llamar, proponer cuáles son las personas adecuadas y para qué paso siguiente. Y aquí yo creo que sí, y esto es una discusión que tenemos internamente y una lucha, ¿no? Para ello siempre pedimos a nuestros empleados de, oye, pero decidnos vuestras aspiraciones, porque que yo vea que una persona es apropiada para un puesto en México de esta posición, resulta que esta persona ni se quiere mover de Barcelona, ni le gusta esa posición porque quiere hacer un cambio totalmente radical en su carrera, pues haría todo este esfuerzo un poco inviable, ¿no? Entonces, apoyándonos en ambos sentidos, tanto en las aspiraciones de las personas como en esto,
nos ayuda a interpretar este mapa de talentos y a coger público. Y de hecho ahora estamos en una iniciativa un poco piloto también que estamos desarrollando para que en vez de la forma, ¿no?, normalmente de publicar una posición interna, todos sabemos que en empresas grandes continuamente salen muchas posiciones y que el empleado, como es normal, hay veces que no es capaz de estar al tanto, proactivamente y en base a estos mapas de talento, decir a esta persona, oye, ha salido esta posición y por tus aspiraciones y por tu perfil podrías encajar. ¿Estás interesado? Es un nuevo modelo que estamos también integrando. Bueno, y es un poco hacer la cuadratura del círculo, ¿no? Es decir, también existe un debate sobre la falta de liderazgo precisamente con modelos que nos vienen tan accesibles, digamos, y bueno, me imagino pues un contexto en el que esos propios coaches fomentan, ¿no?, ese futuro liderazgo en las compañías, pero bueno, veremos la capacidad que tenemos de entrenarlos y de los propios agentes de absorber toda esa información. Alfonso, ¿qué nos traes de Rico? Bueno, nosotros hemos hecho un recorrido que os quería contar porque esta parte en concreto me gustaría empezar diciendo que no necesitamos agentes de inteligencia artificial. Es verdad, no los necesitamos. ¿Qué habéis hecho con ellos? No, lo que hemos hecho es que necesitamos personas que sepan interactuar con los agentes. Entonces, lo que necesitamos, y aquí sí que me gustaría poner énfasis, es que necesitamos personas que en este proceso conversacional puro sepan aprovechar los agentes. Y no es una idea mía, ¿eh? Os la puse en LinkedIn hace unas horas porque ServiceNow, conocéis ServiceNow, ¿no? Líderes en Agentic AI, ¿eh? Ayer o antes de ayer lanzaron su campaña de trabajo de decir, no necesitáis agentes de inteligencia artificial. Leérosla, porque es bien interesante. El líder en Agentic AI lanzando una campaña que dice, no los necesitáis. Lo que necesitáis es personas que sepan aprovechar este modo tan diferente, que es totalmente diferente, en el proceso de interactuar con algo virtual que me puede hacer llegar más rápido a donde quiero llegar. No importa si es un proceso de ventas, no importa si es un proceso de ayuda comunitaria, no importa si es un proceso de desarrollo de liderazgo o una skill que quiero desarrollar, pero hay algo que parece que me puede ayudar por fin a hacer realidad eso que le llamamos aprender en el flujo del trabajo. Algo que puede hacer por fin fácil, que si yo estoy haciendo algo complejo en Excel, no tenga que buscar un curso, es más, no tenga ni que buscar, pueda abrir una conversación para decir, estoy haciendo una macro en la que quiero hacer esto, esto y esto y no lo puedo resolver, revísala y ayúdame. Ayúdame, Esa estrategia conversacional será más presente. Entonces a mí, claro, me gusta pensar en esto de no necesitamos agentes virtuales, necesitamos gente que sepa aprovecharlos. Nosotros en Rico hicimos un recorrido que os lo cuento rápidamente y os actualizo porque creo que lo he venido contando el último año y medio, perdonar, Empezamos hace 2 años con algo que llamamos, Fran, tú y yo, las Power Skills para Decision Makers. Y una de esas Power Skills era Data and AI, para nuestros líderes, Empezamos hace 2 años y medio, 3 años a hablar de esto, con los líderes de la organización. ¿Cómo vamos a usar la inteligencia artificial en la organización? Luego seguimos con los programas de Data Specialist, Data and AI for Specialists. Y hace 1 año lanzamos Gen AI Awareness. El programa de Gen AI Awareness nos permitió llegar a toda Europa, ahora mismo más de 5,000 colaboradores, y generar esta idea de cómo vas a aprovechar tú la inteligencia artificial. Por ahora, en ese entonces teníamos Copilot Web. ¿Vale? ¿Cómo lo vas a aprovechar? ¿En qué lo vas a usar? Ahora estamos a punto de lanzar nuestro primer Promptathon europeo con la idea de desarrollo. Usa tu inteligencia artificial para pensar cuál es la habilidad que necesitas desarrollar y crea una conversación para hacer un plan de desarrollo de esa habilidad. Ya os contaré en unos meses cómo va este Promptathon. Pero es que luego de eso lanzamos el Gen AI Knowledge o la fase 2, que para nuestra sorpresa fue abierta y tenemos un piloto después de Gen AI Awareness. Y ahora mismo tenemos más de 120 colaboradores de finanzas, marketing, área legal, ingeniería, servicio, de todas nuestras áreas funcionales, levantando la mano diciendo, yo quiero hacer un piloto de cómo aprovechar un agente de inteligencia artificial en mi función.
Y tenemos algo que hemos llamado tándems, que tengo que confesaros que eran tándems de 2 y ahora se han convertido en tríos. Curiosa, porque tengo alguien de marketing, alguien de legal y alguien de ingeniería trabajando juntos para desarrollar un agente, ellos, que les sirva a ellos. El recorrido, a mi juicio, es muy interesante. Del awareness a nuestros directivos, al awareness, ¿no?, para hacer el bottom-up, al knowledge en el sentido de cómo vas a desarrollar tus capacidades para esto. Así que mis expectativas al respecto, por ejemplo, del Promptathon son altas. Tendremos a más de 15,000 personas en un Promptathon en muchísimas sedes trabajando a ver qué son capaces de generar solo con la idea de conversa, itera, genera un prompt, mejóralo y luego compártelo. Y luego con el GenAI Knowledge, que es ven a sentarte con un equipo en 12, 16 semanas, itera en un prototipo y termina presentando un MVP de un agente. Otra vez la idea es, no necesitamos agentes, necesitamos personas que digan, yo me apunto, yo quiero usarlo, yo quiero desarrollarlo incluso con alguien más. Creo que es un reto que nos hemos puesto, Enrico, interesante para introducir desde otra mirada el desarrollo de las capacidades en el uso de la inteligencia artificial. Yo hasta ahora estoy contento por la reacción, por el resultado, por la implicación. Creo que empezaremos a agregar métricas de, vamos a ver, dónde nos da resultado. Pensamos claramente que nos dará resultado, por ejemplo, en métricas de productividad. ¿Cómo hago eficiente mi trabajo? ¿Cómo hago eficiente mi trabajo con otros? Luego pensamos que nos dará resultado en métricas de relación con el cliente. ¿Cómo le hago la vida más fácil al cliente? Y por último, esperamos, creo que tenemos ya hasta 12 casos creados por ellos que nos darán resultados en métricas de nuevas oportunidades de negocio con nuestros clientes. O sea que yo con esto ya, como L&D, me daría con un canto en los dientes. Sí, desde luego el poder comparar con solo un año, 2 años anteriores, si se han abierto nuevas oportunidades de negocio, pues sin duda puede ser el indicador clave, porque al final mayor profundidad, tenemos toda la información en un modelo muy fácil de entender. Si alcanzamos más profundidad con esos agentes bien entrenados, Sí. damos juego a la creatividad también. Sí. Entendida, Y ¿no? fíjate, a estas soft skills de las que hablabas, Enrique, estamos poniendo mucho énfasis en el human touch area de nuestro programa. ¿Dónde está tu creatividad, tu curiosidad, tu capacidad de exploración, tu aprendizaje permanente? Desarrollémoslo, empujémoslo. Es verdad, no sabemos todavía cómo medirlo, Enrique, pero creo que lo entenderemos. Y yo, un último comentario sobre las métricas. Imaginaros, justo con lo que decías, Francisco, imaginaros iros con el board, ir a una reunión con el board, no con las métricas normales de L&D, ¿no?, sino con, mira los 12 use cases de impacto en el negocio que ha generado el programa de GenAI. No digo que lo haya generado Learning, lo ha generado solo la activación que talento, Learning, HR, con el negocio hemos hecho, pero la conversación con el board es distinta, Mira los 12 casos que han aparecido. De esos 12, 3 ya están en producción. Ostras, esta es una conversación de métricas a las que os aseguro que el CEO se mueve de la silla y dice, cuéntame un poco más. Cuéntame un poco más, ¿no? Enrique, todo este cambio, ¿creéis que lo estamos asimilando o es una corriente más que nos arrastra y hay que ir corriendo detrás de ella? Bueno, yo no sé, la percepción general de la administración será la que será, ¿no? Nosotros desde el punto de vista de formación nos pensamos mucho cuándo invertir en tecnología, porque os podéis imaginar que ya no es un problema solo de recursos económicos, sino también un problema de contratación, En la administración contratar cosas es complicado, ¿no? Entonces, siempre hemos puesto en el punto de mira la necesidad. Mirad, nosotros en 2020, en plena pandemia, pusimos en marcha un chatbot. Un chatbot que ahora mismo es un proceso muy, muy superado, ¿no?, pero que respondía a una necesidad. Y la necesidad era la carga de trabajo del personal que está atendiendo, que está en primera línea, ¿no?, de batalla. Pensad que nosotros nos dirigimos a un público diana de 50.000 personas, 50.000 empleados públicos, que nos amartillan a llamadas, a correos electrónicos, a veces para cosas muy cualitativas, pero mayoritariamente para cosas que no generan ningún tipo de valor añadido, ¿no? Desde cuándo empieza el curso X, a he olvidado la contraseña de nuestro entorno virtual de aprendizaje, os podéis imaginar. Bien, pensamos en el chatbot como una solución de
parón, ¿no? de primera atención. Bueno, fue un éxito. Es decir, liberamos muchísima carga de trabajo que no generaba ningún tipo de valor añadido y podíamos, los gestores de cursos de formación, se podían dedicar mucho más a su trabajo, ¿no? Claro, la evolución de ese chatbot, ahora mismo estamos en evolución desde ese año, ¿no? A ver en qué lo convertimos, más allá de eso, ¿no? Oye, primera fase superada. ¿Podemos convertirlo en un chatbot que genere contenido, que pueda servir como coach en algunos casos, que tutorice algunos procesos de formación virtual? Mira, yo soy un poco escéptico en todo ello. Ojalá, y todo lo que nos aporte, yo creo que la tecnología tiene que estar al servicio de las organizaciones, no al revés, ¿no? Pero yo confío mucho en el factor humano. Yo antes hablaba de la importancia que tienen las figuras de referencia en las organizaciones, ¿no? Yo, como he leído en algunos casos, que un tutor virtual pueda acompañarte en todo tu proceso de consecución de tu itinerario formativo, ¿no? En tu perfil, pues no me lo creo. Y no me lo creo por una razón. Porque en ese proceso el rol más activo es la persona que te dirige. Y la conversación que tienes que tener es con esa persona, sobre todo porque las cosas cambian, las competencias cambian, es un proceso de cambio continuo. Y yo ahí creo que la virtualidad o este tipo de tecnología nos puede aportar un valor complementario, pero como decía Alfonso, no un valor central, no un valor nuclear. Yo ahí veo un proceso sobre todo de acompañamiento, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, en otro ámbito, nosotros estamos utilizando motores de inteligencia artificial para curar contenidos, por ejemplo, contenidos formativos, y eso nos sirve de mucho porque no deja de ser, pensad que nuestra oferta es vastísima y requiere una actualización continua, y también en la producción de contenidos formativos, en concreto en todo lo que hace referencia al microaprendizaje. Hemos identificado una herramienta que es una maravilla, que nos permite superar un poco el proceso aquel de la página en blanco, ¿no? Es decir, debemos construir una determinada actividad en una disciplina que nos viene grande, que no conocemos, etcétera. Bueno, este tipo de herramientas nos ayuda a todo ello, ¿no? Pero siempre con la tutorización humana, ¿no? El objetivo de que cada uno de los retos que tengamos organizativos siempre esté liderado por una persona. ¿Puedo agregar algo? Por favor. Porque me ha parecido muy provocador y me gusta mucho, porque es verdad. Yo creo que llevamos, por lo menos lo que va de este año, con la constante tendencia o el buzzword de AI First. Todo es AI First. Business AI First, Organizational AI First, Learning AI First. Sí. Yo llevo unos meses discutiéndolo porque seguro que conocéis Duolingo, ¿verdad? Levantar la mano, ¿quién usa Duolingo? Pues, un montón, ¿no? Seguramente habéis visto que hace 4 meses más o menos anunció que era AI First. ¿Os recordáis? Y recordáis que en solo 2 semanas el CEO tuvo que salir diciendo, no, perdonar. Nos hemos equivocado. No somos AI First, somos People First. Y luego AI Enable. Vale, este es otro discurso. Y el ejemplo de Duolingo me recordó el ejemplo del presentador de Disney. ¿Recordáis el ejemplo de Trump, el presentador y Disney? Que lo echaron al presentador y a las 2 semanas Disney lo trajo otra vez. ¿Y sabéis por qué lo trajo de regreso? Por resultados de negocio. Entonces, esto era un ejemplo claro de con Duolingo y con cualquiera que nos declaremos AI First, tenemos que ir con mucho cuidado. Y yo he promovido desde hace un par de meses que la ecuación la tenemos que invertir. People First, otra vez. People First, then AI. People First. ¿Por qué People First? Porque la ecuación invertida supone que las conversaciones clave con tu jefe, con tu manager, con el área de talento, incluso con el área de L&D, te preparan el contexto para luego tener con un asistente virtual un proceso de gestión y colaboración más relevante. Si invertimos la ecuación, no será el mismo resultado. Así que yo, Enrique, solo para decir sí, AI First en Learning, cambiemos la ecuación, por favor. People First, Interaction First,
conversation first, human interaction first, then AI. Then AI, que será, la IA tendrá sentido para soportar lo que he conversado, lo que he estructurado, lo que pienso que puede ser mi futuro, las skills que quiero desarrollar. Luego entonces, un agente virtual poderoso que me ayude, eso sí, Enrique, a llegar más rápido a los contenidos, a concretizarlos mucho más, a identificar planes que sean mucho más personales. Ahí sí me lo creo, Enrique. Lo otro contigo, estoy totalmente de acuerdo. Sí, formación y talento cada vez más unido, ¿no? Conversaciones de calidad, conversaciones sinceras. Y aquí hay un punto que yo creo que no están reñidos, ¿no? Al revés, se refuerza, ¿no? O por lo menos es como lo planteamos nosotros, que el uso de la inteligencia artificial tiene que ser para tú ser mucho más eficiente, es decir, para todas esas tareas más administrativas, más que no añadir un valor, y con ese tiempo liberado desarrollar lo que sería esta parte humana, ¿no? Digamos que la inteligencia artificial te ayuda a desarrollar tu inteligencia emocional, por así decirlo. Bueno. Entonces, este es el principal énfasis. Lo que nos encontramos en el día a día muchas veces son managers que no tienen tiempo de estar con su equipo compartiendo, preguntando qué tal te ha ido el día, qué tal tus hijos, ¿no? Porque van de reunión en reunión, presentación, preparando y una agenda. Esto. La inteligencia artificial creemos que puede comprimir todo esto para que se den, algo que siempre promovemos, estas conversaciones humanas que son clave. O sea, son clave. Yo creo que al final esta conversación humana es la que era. De ahí, por ejemplo, muchos programas, ¿no? Que como comentaba antes, ¿no? Sí, inteligencia artificial para la parte de formación, pero acompañada de un mentoring, de un coaching, de una community of practice, todos juntos, para complementar con esta parte humana. Para mí, la inteligencia artificial nos debe ayudar a liberarnos ese espacio para potenciar la parte humana. Importante. Líderes más fuertes, ¿no? Que tienen de esa parte humana. Nos quedamos casi sin tiempo, pero no puedo dejar esta mesa sin haceros una pregunta incómoda. ¿En qué hemos fallado en toda esta experiencia? ¿Qué lecciones nos sacamos de algún proyecto que no ha llegado y hemos tenido que replantear todo? Bueno, yo en mi caso creo que hemos fallado en alinearnos completamente con HR. HR, L&D, Talent, todas las áreas tenemos que ser, ahora más que nunca, una alineación perfecta, continuada. A mí me parece, y estoy de acuerdo, que el gran motor de cambio a propósito de todo lo que estaremos viviendo en los próximos años será recursos humanos. Eso necesita una alineación perfecta. Entonces me parece que en nuestro caso quizás hemos fallado en el proceso en el que estamos integrando HR a todo este proceso. Digo todo HR, todos trabajando en este mismo proceso de cómo vamos a aprovechar estas tendencias para ofrecer, si cabe, más valor al negocio en los objetivos que persigue. Creo que ese es un punto clave a mi juicio. Interesante. Sí, comparto Alfonso, totalmente contigo. Y yo creo que es muy importante y aquí es el riesgo de fallo cuando desarrollamos la tecnología, pero no nos aseguramos la adopción por parte de los empleados, pero sobre todo no la adopción de extenderla y tienes que hacerlo, sino que entiendan el valor que realmente les da y para qué les sirve, ¿no? Entonces, este trabajo de traducir, oye, esta tecnología se traduce en que a ti te va a ayudar a este objetivo y te va a ayudar así, 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 y comunicarlo bien para que ellos realmente digan, ostras, esto me interesa y lo tengo que adoptar. Si no se hace correctamente, podemos tener grandes soluciones tecnológicas, pero sin adopción del equipo. En nada, lo hacemos todo bien. Es broma, es broma. Me encanta eso. No, yo creo que precisamente en lo que fallamos, y esto es recurrente en la administración, es en la reflexión colectiva. Es decir, muchas veces este tipo de iniciativas las vivimos de manera muy sectorial, con una reflexión muy parcial, y creo que las organizaciones deben fomentar, ante cambios tan disruptivos, una reflexión conjunta de todas las áreas, de todas las personas afectadas, ¿no? Y eso no pasa en la administración. Y entonces, al final, eso redunda en el resultado, porque normalmente el resultado, si tú has trabajado en la producción de eso, te involucras, si no, no. Y nos encontramos muy a menudo que olvidamos a actores que son fundamentales y que si están presentes en esa fase, ¿no?, de creación, seguramente nos ayudan mucho más en
en el proceso de consolidación, ¿no?, de sus productos. Bueno, la verdad es que creo que me podría quedar el resto de la mañana hablando con vosotros, porque gracias por la cercanía. Una vez más ponemos a las personas en el centro del debate como motor del cambio, la tecnología al servicio de personas, trabajadores, ciudadanos, futuros líderes, necesidad de medir el impacto de otra forma y, sobre todo, cómo impacta esa tecnología en el negocio. Bueno, gracias por compartir vuestras experiencias. Muchas gracias. Gracias.